Juan capítulo 6, versos 59 al 71. Y esta es la palabra de Dios que nos dice hoy a nosotros. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, consciente de que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues, ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También decía: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Con él. También decía: por eso yo les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo había concedido el Padre. Como resultado, muchos de esos discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús les dijo a sus 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro les respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les respondió: ¿no los escogí yo a ustedes, los 12? Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, lo iba a entregar. Bendita sea su palabra. Amados, yo les he dicho múltiples veces que yo soy fanático de las películas. Una de las películas que a mí me gusta mucho es la trilogía del Señor de los Anillos. No sé si ustedes están familiarizados con ella, pero hay un personaje a través de toda esta trilogía, su nombre es Frodo. Y en la película, Las Dos Torres, este personaje se encuentra agotado porque él está llevando un anillo para destruirlo. Y está agobiado por el peso del anillo, presionado por su peligro y está dispuesto a rendirse. Pero Sam, su compañero leal y fiel, lleno de amor y convicción, lo mira con ojos llenos de lágrimas y le dice: hay algo bueno en este mundo, señor Frodo, y vale la pena luchar por ello. Eso es lealtad. Una lealtad profunda, personal y fiel. Pero lo que Jesús ofrece ahora en Juan 6 es algo mucho más poderoso que la lealtad. Él ofrece gracia. No solo el tipo que nos anima a seguir hacia adelante, sino el tipo de gracia que nos sostiene cuando en otro modo nosotros nos hubiésemos alejado. Escuchemos las palabras de Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es la gracia hablando a través de él. Jesús no solo es el dador de la gracia, él es la fuente de gracia. Jesús revela que el verdadero discipulado no se sostiene con señales, comodidades o entendimiento humano, sino en la gracia de Dios que nos lleva a Cristo, nos ancla en su verdad y nos da poder para permanecer en Él cuando nosotros, por nosotros mismos, nos hubiésemos alejado. Juan nos está ayudando a nosotros a poder descubrir que la gracia no solo nos desafía a abandonar la fe superficial, sino que nos da la fuerza para aferrarnos a la fuente de la gracia.
Y lo primero que nosotros vemos está en los versículos 59 al 66, que dice que hay una gracia que expone falsos vínculos. Ahora nos encontramos con Jesús en una sinagoga en Capernaum, su propia ciudad donde él fue criado. Él nació en Nazaret, pero él fue criado en Capernaum. No estaba en un lugar hostil en Jerusalén ni entre extraños curiosos. Eran rostros familiares, la gente con la que había crecido, gente que probablemente lo recordaba de niño. Y sin embargo, es en esta sinagoga donde la gracia comienza a desvelar el corazón de las personas. Jesús acababa de pronunciar algunas de las palabras más duras que sus oyentes jamás pudiesen escuchar. Que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y esto provocó murmuraciones. Pero esta vez nosotros vemos que provenía más allá de los judíos y los élites religiosos. Ahora venían de sus propios discípulos. Personas que lo habían seguido, presenciado sus milagros e incluso tal vez participaron en la distribución de los panes a los 5,000. Estos no eran personas desconocidas, eran cercanos. Y ellos responden, dura es esta declaración. ¿Quién puede escucharla? Cuando esa palabra dura en el griego, en el original, no está hablando de que esto es difícil de entender, sino lo que ellos están diciendo, esto es ofensivo, esto es impactante, esto es escandaloso, pero por sobre todas cosas esto es intolerable. Imagínate tú si estuvieses allí un judío en la sinagoga, habías seguido a Jesús desde el otro lado porque vistes algo en él, algo diferente. Recordabas cómo Moisés dio maná en el desierto y ahora este Jesús había alimentado a miles con solo 5 panes y 2 peces. Tú eras pobre, estabas cansado, eras súbdito romano en tu propia tierra. Cada paso que dabas te recordaba que no eras libre. Los soldados estaban a las puertas de tu casa. Los impuestos te estaban desangrando tus finanzas. La tierra que Dios le dio a tus padres estaba ahora bajo el yugo de los gobernantes paganos. Y es así cuando Jesús multiplica panes y tu corazón comienza a llenarse de esperanza. Y comienzas a preguntarte, ¿podría ser Él? ¿Acaso es el profeta como Moisés? ¿Es este el Mesías? Y pensaste, quizás ahora, en este momento, quizás ahora es el momento de nosotros ser liberados, como lo hizo Moisés. Quizás ahora va a derrocar nuestros opresores y nos devolverá nuestra tierra que nosotros tanto anhelamos. Lo seguiste, lo escuchaste y tú querías más. Estás listo para el cambio, para la libertad, para la gloria. Pero entonces, en esa sinagoga, dijo algo que destrozó todas las expectativas. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y en ese momento tu mente comenzó a correr a millón. ¿Comer su sangre? ¿Beber su sangre? ¿Recuerdan? Eres judío. Esto no es solo ofensivo, es impuro y es ilegal de acuerdo a sus oídos. Porque comienzas a recordar lo que enseñaron en la Torá. No comerás carne con su sangre, Levítico 19. Y comienzas a recordar, ¿acaso Dios no dijo que la vida de la carne está en la sangre? Levítico 17.
y que se ha dado para que se exponga en el altar para hacer expiación. Tú comienzas a no entender esto que está mencionando Jesús y sinceramente no querías entenderlo. Comienzas a airarte. Pero lo que aún todavía no podías ver es que lo que la gracia trataba de mostrarte es que Jesús no estaba violando la ley, la estaba cumpliendo. No estaba hablando de algo literalmente, sino algo simbólicamente, espiritualmente y con gran poder. Te estaba llevando a la profunda corriente de la historia redentora a través de lo que él está mencionando. Comer carne en el Antiguo Testamento siempre apuntaba a algo sagrado, algo que implicaba vida dada, vida compartida y comunión del pacto. Levíticos capítulos 3 y capítulo 7, en el sistema de los sacrificios hay una ofrenda que era la ofrenda de paz. Y esa ofrenda era única. Después de ofrecer el animal, comías la comida con Dios. Era comunión, unión, una mesa compartida. Jesús estaba ofreciendo ese tipo de unión no a través de rituales en el templo, sino a través de él mismo. Su carne y su sangre se convertirían en la mesa de paz entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque la comida era una señal de participación en la salvación de Dios. Comer la carne del cordero era recibir la liberación de Dios en ti mismo. Y no se podía desperdiciar ni tan solo un pedazo. Si ustedes leen Levíticos, decía, si te sobraba carne, tenías que compartirlas con tus vecinos para que no se desperdiciara ni un pedazo solamente. Ezequiel y Jeremías hablan de Ezequiel cuando Dios le dice que le da un rollo, que es su palabra, y le dice que se lo comiera. A Jeremías, que él expresa, tus palabras fueron halladas y yo las comí. Comer la palabra de Dios era llevarla a lo más profundo de tu ser moldeado por ella y vivir por ella. Ahora Jesús, el verbo, la palabra hecha carne, está diciendo, deben ser alimentados de mí. Recibirlo es aceptarlo por completo, no como información ni como inspiración, sino como tu propia vida misma. Isaías 55 dice que lo había dicho a través del profeta Isaías y fue leído a través de Dainelis. Todos los sedientos vengan a las aguas. Y los que no tengan dinero, vengan, compren y coman. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno. Jesús ahora estaba de pie en la sinagoga diciendo, yo soy lo que tu alma ha anhelado todo este tiempo. Pero no puedes simplemente observarme. Debes alimentarte de mí. El verdadero Cordero de la Pascua, él estaba diciendo que así como tus antepasados tuvieron que comer el cordero y también marcar los dinteles con sangre para ser perdonados del juicio, ahora tú debes de recibirlo por completo también. Debes de recibir su muerte como sus vidas. Deben dejar de aferrarse a los sueños de su nación y al orgullo religioso y alimentarse en cambio de la gracia. Pero muchos no podían entenderlo y menos aún hacerlo. Estaban demasiado apegados a una visión de la victoria, a un sentido de control, a un templo, a la ley, a lo que creían que debía ser el Mesías. Jesús no los alejó, sino lo que hizo fue que la gracia
puso al descubierto su corazón. En realidad, no habían venido por él, habían venido por lo que ellos pensaban que él haría por ellos. Y cuando las palabras de Jesús atraviesan más profundamente de lo que esperaban, cuando tocó los puntos más sensibles de sus suposiciones, ellos se alejaron. No porque la verdad no estuviera allí, sino porque la gracia no era lo que ellos buscaban. Él, Cristo, no estaba llamando a quebrantar la ley. Él estaba invitando a ver cómo se cumplía la ley. No te estaba pidiendo que cometieras un sacrilegio, sino que te estaba rescatando tu alma. Estaba ofreciendo un sacrificio mejor. Pero ellos querían un Mesías que arreglara sus circunstancias mientras Él venía a rescatar almas. Ellos querían derrotar el reino de Roma, pero Él vino a derrotar el reino del pecado y la muerte. Ellos querían un reino en la tierra. Cristo venía a establecer el reino de los cielos delante de ellos. Pero la gracia no provee adulaciones o elogio. La gracia expone. Y ese día en la sinagoga, la gracia expuso aquello a lo que la mayoría de los discípulos aún ellos se aferraban. Jesús no responde suavizando el golpe. Él continúa presionando aún mucho más. Él pregunta, ¿esto los escandaliza? Pues ¿qué si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? Esto no es un desvío de la conversación. Este es el clímax. Jesús sabe exactamente lo que les ofende. Ya Jesús los estaba ofendiendo hace rato. En el verso 38 él decía, he venido del cielo. Los versos 49 al 51, él había afirmado dar una vida mayor que la que dio Moisés. Verso 53, él dice que comieran su carne y su sangre. Son la única fuente de vida eterna. Y aún a todo esto, él añade, ustedes no han visto nada todavía. ¿Qué pasará cuando me vean volver a la gloria que yo tenía antes? El camino hacia esa gloria no es la que nadie esperaba. La forma en que Jesús asciende no es mediante la revolución política o una demostración milagrosa, sino mediante la humillación, la crucifixión, la muerte y la resurrección. La cruz es el momento tanto de agonía como la gloria. El momento en que el Hijo regresa a la presencia del Padre, no a pesar de la cruz, sino a través de la cruz. La cruz no era solo un método romano de ejecución, era el símbolo de rechazo, una señal pública de que alguien había sido separado no solo de la sociedad, sino de Dios mismo. Y la ley lo dejaba absolutamente claro delante de sus ojos. Maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ese versículo estaba grabado en los corazones y en la conciencia de estas personas de Israel. Un hombre colgado de un madero no solo estaba muriendo, sino que estaba bajo la maldición de Dios. Ser crucificado era ser declarado impuro, rechazado y abandonado. Y esto es un escándalo supremo. Porque Jesús les estaba diciendo, si ustedes creen que lo que yo les estoy diciendo ahora es ofensivo, ¿cuánto más ustedes creen que será mi muerte? ¿Un Mesías crucificado? Eso no era
fuerza, eso era debilidad. Un Salvador que sangra, eso no es glorioso, eso es grotesco. Un rey que muere en una cruz romana, eso no es triunfo, eso es vergüenza. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y locura para los gentiles. Pero Jesús lo sabía esto desde el principio. Ese era su plan. Por eso dice, ¿qué harán cuando lo vean? En otras palabras, si mi afirmación de ser el pan del cielo los ofende, esperen a ver cómo regreso al cielo a través de la cruz. ¿Seguirás siguiéndome? ¿Seguirás creyendo? ¿Seguirás comiendo y bebiendo de mí entonces? Jesús está recurriendo aquí a una profunda imagen bíblica. El Hijo del Hombre no es un lenguaje poético. Está haciendo referencia a Daniel capítulo 7, donde el Hijo del Hombre recibe dominio y la gloria del anciano de días. Jesús está diciendo, ese soy yo. Pero el Evangelio de Juan, la gloria del Hijo, no se revela después del sufrimiento, sino durante el sufrimiento. Por eso, una de las prédicas más adelante que nosotros haremos sería en Juan capítulo 12, que él dice, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae y en tierra muere, queda solo. Esto lo que está mostrando es un patrón bíblico continuo. Tiene que haber un descenso y luego va a haber un ascenso. Tiene que haber un sufrimiento para que después venga gloria. Tiene que haber humildad para que luego haya exaltación. Y Jesús descendió del cielo no solo para enseñar, sino para morir. Y al morir sería levantado, y al ser levantado volvería al Padre, llevando consigo a un pueblo redimido. Y luego da una clave sumamente importante. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La carne no puede dar nada. Ahora, seamos claros, aquí Jesús no está hablando ahora de su carne, de ser como el pan de vida. Ahora aquí está hablando de nuestra carne, nuestra condición natural sin el Espíritu. Está hablando de nuestra humanidad caída, de nuestra fuerza de voluntad, de nuestra razón, de nuestros instintos, de nuestra capacidad de esforzarnos más, de hacerlo mejor, de subir más alto. Y dice claramente, esto no te va a llevar a ningún lugar. Este es un tema que se repite a lo largo de las Escrituras continuamente. Juan capítulo 3 por eso le dice a Nicodemo, el que es nacido de carne es. Y el que es nacido de espíritu, espíritu es. La carne no puede dar a luz más que carne. No puede producir vida espiritual. Tú puedes pulir tu exterior y puedes parecer una buena persona. Pero lo único que haces es imitar una religión. No transforma el corazón. Por eso eso hace eco a Romanos capítulo 7. Porque yo sé que en mí, es decir, mi carne, no mora el bien. Así que si estás descansando en la fuerza de tu propia justicia, si estás confiando en tu desempeño espiritual, Jesús te dice con todo el amor, te estás uniendo a una rama muerta. Es el Espíritu el que da vida. Y ahí es donde está la esperanza. La verdad que da vida y alimenta nuestra adoración, es nuestro combustible. Lo que la carne nunca puede hacer, el Espíritu lo hace con gozo. Él despierta, Él da aliento de vida, Él abre los ojos al ciego, destapa los oídos del sordo, resucita a los muertos espiritualmente y les da un corazón nuevo con deseos nuevos.
Esto no es una precisión teológica, no es solamente una precisión teológica, es el combustible de nuestra adoración. Porque tú, ni yo, nadie se ha podido salvar a sí mismo. Tú no puedes despertar tu propia fe. Es solo a través del Espíritu Santo que Él puede despertar tu fe. Él es el que la produce para que tú puedas recibir la obra salvífica de Cristo. Si ves a Jesús tal como es, si tienes hambre de Él como tu pan de vida, si confías en Él incluso cuando sus palabras son duras, oh, qué gozo que puedo decirte que el Espíritu ya está obrando en ti. Una vez estabas muerto, pero ahora vives. Antes eras solo carne, pero ahora caminas en el Espíritu. Antes estabas ofendido, pero ahora te alimentan las mismas palabras que antes a ti te escandalizaban. Sus palabras son espíritu y vida. ¿Y cómo da vida el Espíritu? A través de la palabra, a través de la voz de Cristo. Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. No son solo palabras que se utilizan para un debate teológico. No son acertijos para resolver ni metáforas que hay que explicar. Son palabras vivas, palabras que crean, palabras que resucitan. Es la misma voz que dice, sea la luz, y la luz se hizo. También ahora dice, aliméntate de mí y vive. Y es aquí donde nosotros vemos este milagro, que cuando escuchas esas palabras y tú las recibes, no solo con tu mente, sino con tu corazón, tú te estás alimentando de la palabra de vida. Estás participando de la vida de Cristo. Estás saboreando la eternidad tan dulce, tan hermosa, tan rica en estos momentos. ¿Te sientes débil hoy? ¿Sientes que tu fe es pequeña? ¿Ves más pecado en tu corazón que fuerza en tus propias manos? Es ahí exactamente donde comienza la gracia. Es el Espíritu el que da vida, la carne no sirve para nada. Así que yo imploro que dejes de esforzarte. Deja de depender de la carne para hacer lo que solo el Espíritu puede hacer. En cambio, recibe las palabras de Cristo. Aliméntate de ellas, aférrate a ellas, descansa en ellas y que sean tus afectos cambiados, que reflejen la luz de tus acciones. No porque tú necesitas ganarte algo, sino porque es la gracia actuando en tu vida. Pero no todos los que estaban en esa sala querían nuevos ojos. Algunos les gustaban lo que ellos tenían. Y ahí es donde nosotros llegamos al verso 66 que dice, como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. En el griego es un acto decisivo. Dejaron de seguir a Jesús, es definitivo. Se apartaron para siempre, siempre. ¿Por qué? Porque cuando la gracia expone aquello a lo que nosotros nos aferramos, nos vemos obligados a tomar una decisión. Soltamos y confiamos en Jesús o nos alejamos y conservamos nuestros apegos. No suavicemos este momento, amados. Esto es desgarrador. Se trataba de personas que habían visto a Jesús de cerca. Personas que habían reído con él, comido con él y caminado con él. Pero la gracia expuso al descubierto sus corazones. Y descubrieron que nunca habían estado con Jesús. Estaban con él por lo que creían que Jesús podía darles. Jesús no los perdió. Lo que hizo fue revelar lo que ya había en ellos. Eso es lo que hace la gracia. Nos expone
no para avergonzarnos, sino para salvarnos. Los falsos discípulos se alejan no porque Jesús sea demasiado ambiguo, sino porque es demasiado claro. Él no nos da espacio para adorarlo a Él y a nuestros ídolos. Él exige todo nuestro corazón. Amados, nosotros debemos esperar que la gracia siempre exponga y nos confronte lo que nosotros amamos. Las palabras de Jesús en Juan 6 no son sugerencias amables. Son una cirugía espiritual que está actuando y Él no evita que tus apegos se permanezcan, sino los expone. Y es mi clamor que ustedes reflexionen. ¿Cómo yo o qué cosas es lo que me pone a mí a la defensiva cuando las escrituras hablan directamente sobre algún tema? Me pongo a la defensiva cuando es un tema de dinero. Me pongo a la defensiva cuando es un tema de sexualidad. Cuando es un tema de control. Cuando es un tema de comodidad. O un tema de reputación. ¿Hay algo que todavía tú esperas que Jesús bendiga y que en realidad Cristo está tratando de destruir? La gracia no confirma tus suposiciones, sino que crucifica tus ídolos y te lleva a una vida más profunda en Cristo. Cuando Jesús dice cosas difíciles, yo te imploro, no huyas, no resistas, no batalles. ¿Ustedes saben por qué? Porque nosotros no podemos confundir la proximidad con Jesús con la perseverancia en Jesús. Muchos de los que se alejaron habían visto milagros, se les llamaron discípulos, pero la proximidad no equivale a perseverancia. Las señales externas de seguir a Jesús no son prueba de una rendición interna a Él. Los verdaderos discípulos permanecen. Y si hoy tú permaneces, no es tu logro, es la gracia que te mantiene. Porque solo cuando nosotros vemos nuestras falsas esperanzas, nosotros podemos correr a la única fuente de gracia que nunca nos decepciona. La gracia expone no solo tus expectativas, sino toda tu idea de cómo debería ser la salvación. Lo próximo que nosotros vemos es una gracia que asegura verdadera fidelidad. Versos 67 al 71. Ya en este momento la sinagoga se vació. La multitud se había ido. Los milagros habían terminado y solo quedaban los 12. Entonces Jesús se vuelve. Si yo fuese a Jesús en ese momento, yo diría, vamos a parar ahí y vamos a quedarnos con esto marinando. Pero no, Jesús continúa persiguiendo esto. ¿Por qué? Porque Él no busca suplicar a una multitud que lo siga. Él no busca tratar de retener a su círculo más íntimo, sino le hace una pregunta más penetrante que es para nosotros, debería ser revelador. ¿Acaso también ustedes quieren irse? No es la pregunta de un hombre inseguro de sí mismo. No es un Jesús temeroso que busca seguidores. No, este es un Salvador que sabe quiénes son los suyos, pero quiere que ellos lo confiesen. Quiere que se enfrenten a sus propios corazones. ¿Por qué siguen aquí? Es la pregunta que en realidad Él está haciendo.
Y es entonces cuando Simón Pedro habla no con perfecta claridad, pero con perfecta lealtad. Escucha de nuevo su respuesta. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿Qué momento es este? Pedro no dice, oh Señor, está bien, entendemos lo que nos acabas de decir. Él no dice, ya nos hace sentido tus enseñanzas. No, él dice, ¿a quién iremos? Tú nos conoces, sabemos de ti. Sabemos que solo en ti hay vida eterna. Y Cristo nos está haciendo esa misma pregunta a nosotros. La Biblia está llena de promesas hermosas y poderosas. Pero ¿cómo nosotros respondemos ante situaciones difíciles? Jesús lo sabía, las multitudes superficiales no son su objetivo. La verdadera fe debe estar puesta en prueba. ¿Estoy moldeando mi fe en torno a lo que parece popular, fácil o culturalmente aceptable? ¿Seguirás a Jesús aun si todos los demás se alejan? Jesús no está reclutando fans, está llamando a seguidores y no el tipo de seguidores que nosotros vemos en Instagram, en Facebook o en TikTok. La gracia siempre nos va a empujar a nosotros más allá de la superficie hacia una completa rendición total a Él. La gracia se aferra cuando los demás se alejan. Mira a Pedro. Y los otros 11 se quedaron porque no porque ellos eran más inteligentes, no porque ellos eran más perspicaces, no porque ellos eran más maduros espiritualmente, ni tenían una formación teológica mayor. No se quedaron porque ellos comprendieron todas las enseñanzas de Jesús sobre la carne y la sangre. No se quedaron porque ellos se quedaron porque la gracia había asegurado su lealtad. La gracia los había atraído. Cuando todos los demás se alejaron por el alto costo, la gracia les dio a los 12 una comprensión no completa, sino una convicción plena. Así es la fe verdadera. No es una comprensión perfecta, sino una persuasión dada por el Espíritu. Jesús, no entendiendo todo esto, pero yo sé que de ningún no hay otro lugar hacia el cual yo pueda ir. Algunos de nosotros en este mismo lugar hemos enfrentado eso. Hemos chocado contra un muro en nuestra fe. Hemos sentido que nuestro suelo se ha movido bajo nuestros pies y no sabemos cómo mantenernos de pie. Pero cuando vino ese sufrimiento, cuando las oraciones parecían que no se respondían, cuando el pecado se sentía más fuerte que la esperanza, es en ese momento algo más profundo que tu propia fuerza te mantiene cerca. Y es su gracia. No es que tú estás agarrado de Jesús, lo que te sostiene es que Jesús te sostiene a ti. La gracia afirma quién es Jesús realmente. Pedro declara, hemos creído y hemos venido a saber que tú eres el Santo de Dios. Jesús, Él no lo llama simplemente profeta, ni siquiera solo Mesías. Le dice, tú eres el Santo de Dios, el apartado, el santificado, el ungido. Puede que la confesión de Pedro, él no la entendiera por completo, pero era muy claro en su dirección que el Señor lo estaba llevando. Es la gracia la que te abre los ojos, no para verlo todo, sino para ver lo suficiente. Lo suficiente para saber que Jesús no es solo un maestro al que admirar, sino la fuente de vida en la quien confiar.
La gracia revela las verdaderas lealtades de nuestro corazón. Pero entonces, y tú pensarías que ahí ya, esta confesión es suficiente. Te dirías, Pedro, bien. Jesús sigue presionando. Jesús le responde, ¿no los escogí yo a ustedes los 12 y sin embargo uno de ustedes es un diablo? Oh, qué momento tan impactante. La única vez que Pedro, una de las veces que Pedro acierta, entonces dice, wow, qué respuesta tremenda de Pedro. Jesús le dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, son míos. ¿Por qué? Porque la gracia asegura la verdadera fidelidad, pero no todos los que parecen ser fieles son realmente discípulos. Judas estaba allí. Escuchó el mismo sermón, vio las mismas señales, incluso se quedó cuando la multitud se marchó. Juan, escribiendo en retrospectiva, nos dice claramente que se refería a Judas. Esto no es solo una advertencia sobre Judas, es un espejo para nosotros, amados. Es una pregunta que todo aquel que dice ser creyente se debería hacer. ¿Por qué sigues a Jesús? ¿Es porque lo amas? ¿Es porque confías en Él? ¿Es porque entiendes que lo necesitas? ¿O somos como Judas, presente pero distante, familiarizado con Jesús, pero no te rindes a Él? La gracia no se mide por nuestra proximidad, sino por nuestra perseverancia. Pedro no vaciló en negar a Jesús, pero la gracia lo tomó y mientras que Judas conspiró, igualmente lo traicionó, pero él se perdió para siempre. Podemos estar cerca de Jesús externamente, asistimos a la iglesia, conocemos de la Biblia, tenemos un lenguaje cristiano y espiritual bien familiar, pero a menos que la gracia haya asegurado tu alma, te vas a alejar o caerás cuando seguir a Jesús se vea bien costoso en tu vida. Es mi oración que tus palabras sean como las de Pedro. No eran elocuentes, pero son suficientes. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ese es el corazón de la fe impulsada por la gracia. No es una comprensión total, sino una entrega total. La gracia asegura la verdadera fidelidad, no dándonos todas las respuestas, sino dándonos a Jesús como el único por quien vale la pena quedarse. Volviendo a la trilogía del Señor de los Anillos, Sam, las palabras de Sam a Frodo, que dice vale la pena luchar por ellos, son bien conmovedoras. Pero Frodo aún podría haber fracasado. De hecho, si ustedes miran la trilogía, al final Frodo fracasa. Lo que nos muestra es que la fuerza de nuestra lealtad humana tiene límites. Mientras tanto, las palabras de Pedro en Juan 6 son igualmente conmovedoras. Señor, ¿a quién iremos? Pero a diferencia de Frodo, Pedro no está sacando fuerzas de su interior, sino que se mantiene en pie porque la gracia lo sostiene. Esa es la gracia que Cristo nos da a nosotros. La gracia que nos asegura cuando nuestras fuerzas se agotan. La gracia que nos hace fieles, no por nuestras fuerzas, sino por amor. Así que cuando tu carga se sienta demasiado pesada, cuando la enseñanza se sienta demasiado difícil, cuando la multitud se aleje,
No confíes en tu determinación. Confía en la gracia que ya te sostiene. No es que tú lo hayas soltado, no es que tú te aferres, es que Cristo no te ha soltado. Porque Él es nuestra fuente de gracia.